Bien, entonces les decía que el contrato de futuro de tasa de interés se comporta con la misma lógica que un instrumento de renta fija, que un bono. Si la tasa de interés que se negocia en el contrato de futuros sube, el contrato de futuros, el precio del contrato de futuros baja. Y si la tasa implícita baja, el futuro sube. Por lo tanto, pongámonos por un momento en la perspectiva de un especulador. ¿Qué pasa con un especulador? Si yo creo que de aquí a la fecha de vencimiento del contrato las tasas de interés van a subir, el hecho de que las tasas suban significa que el precio del contrato va a bajar. Por lo tanto, yo debo apostarle hasta a tener una posición corta para poder beneficiarme de esa variación en las tasas de interés. En otras palabras, si yo creo que las tasas van a tender a subir, yo debo jugarle al corto al precio del papel, porque me beneficio vendiendo hoy a un precio más alto y recomprando a un precio más bajo. ¿Entendido eso? Excelente. Bien, entonces eso nos abre, digamos, la puerta. Ya esta lámina la vimos, pues, ¿no? Cómo se especula, pero nos abre la puerta a entender cómo se maneja el tema de cobertura cuando usamos contratos de futuros de tasa de interés. Fíjense qué interesante. Como gerente de finanzas o como tesoreros de cualquier empresa o de cualquier actividad, prácticamente es nuestra obligación proyectar el flujo de caja. Proyectar el flujo de caja de la empresa o actividad que estemos manejando. De tal manera que nosotros deberíamos estar en capacidad, en líneas generales, de poder anticiparnos a cualquier déficit de efectivo o superávit de efectivo que tengamos en nuestra actividad. Así, por ejemplo, yo pudiera decir, dado la proyección del flujo de caja, que aquí a 90 días yo voy a necesitar dinero prestado y que posiblemente, o sea, puedo adelantarme a que ese dinero lo voy a necesitar por otros 90 días. En el ejemplo que está en las láminas, decimos, si sabemos que vamos a pedir un préstamo en 30 días, pero pensamos que hoy hoy pensamos que para esa fecha o a esa fecha la tasa de interés puede subir, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Es decir, si yo sé que voy a necesitar dinero prestado, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que la tasa de interés desde hoy hasta esa fecha suba, porque si sube, ya yo sé que voy a necesitar pedir prestado y que voy a tener que pagar una tasa de interés más alta. Entonces la pregunta es cómo, a través de un contrato de futuro de tasa de interés, yo puedo cubrir ese riesgo, yo puedo eliminar esa incertidumbre. Por otro lado, decimos, bueno, que imaginémonos que en nuestra proyección vamos a tener un exceso de liquidez en una fecha futura, y la pregunta que nos debemos hacer en ese caso es, bueno, ¿cómo hacemos si no hacemos nada? Si no hacemos nada, cuando tengamos el exceso y las tasas de interés bajan, vamos a tener que colocar a una tasa de interés más baja. Por lo tanto, y aquí podemos empezar a unir cabos. Fíjense qué interesante. Si yo sé que voy a tener exceso de liquidez, yo puedo comprar o irme largo en un contrato de futuro, porque si las tasas de interés bajan, el precio de ese contrato va a subir, y si yo estoy largo, yo voy a poder compensar la pérdida que se produzca por haber bajado las tasas de interés con una ganancia en la posición larga que tengo en los contratos de futuro. Entonces, fíjense qué interesante, recapitulando un poco.
Si yo tengo que pedir bolívares prestados a futuro, porque yo proyecto mi flujo de caja y sé que necesito bolívares, mi riesgo es que las tasas de interés suban. ¿Yo cómo puedo compensar ese riesgo y hacer una cobertura? Como dijimos antes, puedo hacerlo yéndome corto en contratos de futuro. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés suben, el precio del contrato va a bajar. Y si yo estoy corto en contratos de futuro, voy a compensar el mayor costo financiero de mis préstamos con una ganancia en el mercado de futuros. Contrariamente, si yo sé que voy a tener exceso de liquidez, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que las tasas de interés bajen. ¿Cómo compenso ese riesgo y cómo hago una cobertura? Tengo que hacer lo contrario. Lo contrario consiste en comprar futuros de tasa de interés, irme largo en futuros de tasa de interés, porque si las tasas de interés bajan, yo voy a tener un incremento en el precio de los futuros, y lo que deje de ganar por haber colocado a una tasa más baja lo voy a compensar de manera equivalente con una ganancia en el mercado de futuros de tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien, Jennifer dice que no entendió esa última parte. Fíjense, estamos hablando de cobertura. Ok, Jennifer dice cuando bajan las tasas de interés. Fíjense, cuando se convierte en un negativo, que las tasas de interés, cuando yo sé que necesito sacar dinero en una futura. Yo, por ejemplo, sé que me van a pelar en 45 días. Francis dice que no bien también los demás. Ok, voy a hacer lo mismo. Déjeme hacer una prueba. Voy a detener la grabación un momento.